El primer libro es una explosión en el espacio. Para ti es la más bella, con todos esos destellos de helio y carbono. Sus fragmentos son poliédricos y brillan como joyas. No dejas de admirarte de haberlo logrado. Pero como una explosión en el espacio exterior, no hay aire que transmita su sonido. Es una explosión muda y para ti hermosa. Tienes ego, claro, eres escritora. Solo existes tú y el libro. Tú consciente de que has dado vida a algo que solo existe allí para ti y que anhela ser visto. Mírame, mamá, mírame de lo que soy capaz. Casi nada que ponerte es un libro que me costó mucho escribir, no tanto investigar. Entrevisté durante meses a sus protagonistas y a su entorno. Estudié la Fundación de Buenos Aires y la historia de la moda argentina. Me empapé de los distintos y muy variados cambios económicos que sufrió Argentina desde los años 50 del siglo pasado para poder comprender qué había hecho del negocio de Jorge y Simón un modelo de éxito. Encontré datos fascinantes, como que las casas de moda de lujo a principios del siglo XX mandaban a copistas a París para asegurarse de que los modelos de alta costura que vendían eran copias exactas de los de allí. Entendí los flujos de las primeras migraciones en relación con el negocio de la moda, planchadoras y bordadoras francesas como la madre de Carlos Gardel. Me empapé todo lo que pude de esos datos para dar credibilidad a lo que iba a ser una crónica reportaje sobre una pareja genial y extraña. Y después todo mutó. Comprendí que la voz narrativa no podía estar exenta de algo importante, de una verdad evidente. ¿Quién era yo en esta historia y por qué la estaba contando? Me resistí durante mucho tiempo a incluirme como narradora. Comencé a tener insomnio, no quería hablar de mí, de mi familia, de nuestras vidas. Aún así, algo brotaba, una crónica sincera y real sobre el porqué de narrar ese palacio en ruinas, esa pareja que se cuida y se ama hasta el final, porque era mi propia fascinación con su vida, con su lenguaje, con su cariño, la que me hacía partícipe. Yo no era cualquier narradora, yo era para ellos la niña que habían conocido años atrás, a quien contaban esa historia, y por eso debía honrarla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Enrique Carro, este es mi canal de YouTube y hoy voy a presentarles mi última lectura. Se trata de Casi nada que ponerte de Lucía Lixmaer. Lucía Lixmaer, que debo decir es una escritora que nació en Argentina, que vino a vivir a Barcelona a los 7 meses. Actualmente reside en Madrid, es co-productora y conductora de un podcast increíble que es de forma semanal. Eh, y que además es una autora cuya lectura, la lectura de una de sus novelas, Cauterio, esta novela de aquí, significó el inicio de este proyecto de canal de YouTube, donde me dedico a reseñar libros, a comentar lecturas, bueno, a hablar de literatura en general, y que tuvo lugar, si no me equivoco, en febrero del año pasado, del año 2023. Esto empezó, como lo saben quienes siguen este canal, quienes se han suscrito, comenzó como un viaje dedicado a los alumnos de mis talleres de escritura en Mollet del Vallès y Barcelona. Y a partir de ahí, pues esto ha ido creciendo. Y esta semana, justamente, coincidiendo con la lectura de esta novela, de este libro de Lucía Lixmaer, hemos alcanzado los 1000 suscriptores. De hecho, ya estamos en los 1019 suscriptores. Eh, Hace unos minutos antes de empezar con esta grabación teníamos 1019. Y es curioso que justamente hayamos alcanzado este, que era un reto que nos habíamos propuesto a principios de este año, leyendo Casi nada que ponerte de Lucía Lixmaer cuando habíamos empezado el proyecto con Cauterio, ¿no?
Así que esta es no solo una autora que a mí me gusta mucho leer, me gusta mucho escuchar, sino que también se trata de la primera autora que vamos a repetir en este canal. Esta es la segunda obra que vamos a reseñar de Lucía Ligmaer. Y bueno, y se trata además de su primera novela, su primera incursión literaria, eh, porque este libro en realidad lo escribió o lo estuvo escribiendo, si no me equivoco, en el año 2008. Ella hizo una propuesta editorial que fue aceptada, y entonces se fue a Buenos Aires, a Argentina, viajó por distintos lugares de Argentina para documentarse y escribir lo que inicialmente sería una crónica periodística sobre la historia de dos modistos que en los años 70 se habían hecho muy famosos en Buenos Aires, eh, y que tuvieron como clientes pues a mujeres muy representativas de la farándula de aquella época. Por lo visto, Lucía, que ha nacido pues en Argentina, que nació en Argentina y que ha ido viajando a Argentina durante su infancia, de vacaciones, para ver a su abuela, para acompañar a sus padres que se exiliaron en Barcelona. Por lo visto, pues ella había estado escuchando siempre las historias de estos dos hombres, una pareja gay, eh, que bueno, que vivían pues de lujo, ¿no? Que tenían historias sorprendentes, ¿no? Codeándose con personajes muy importantes de la época y además con una boutique que estaba ubicada en un edificio también muy emblemático de Buenos Aires, en la zona de Palermo, si no me equivoco, que es La Colorada, un edificio que lleva este nombre porque la fachada es una fachada bostoniana. Es un edificio bueno, tiene la fachada de ladrillo rojo, muy diferente a lo demás, y que hoy es una zona, por lo visto, una zona cool de Buenos Aires. Y es un edificio pues que genera un poco de misterio, no se sabe bien qué hay ahí dentro. Pues ahí dentro estaba la boutique de estos dos hombres, que por lo visto era un lugar espectacular, ¿no? Toda esta historia, mezclada con la experiencia que tuvo Lismaer cuando volvió a vivir unos meses a Buenos Aires, como periodista, ¿no? Ella estuvo ahí en el 2001 y en el 2001 justamente se vivió este día apocalíptico, ¿no? En el que empezó toda esta crisis económica que Argentina arrastra hasta el día de hoy. Eh, en fin, una experiencia que la marcó, y yo me imagino que fue atando estas experiencias personales con la historia fascinante de estos dos personajes que además de alguna manera para ella retrataban un poco la historia de los últimos años en la Argentina, la segunda mitad del siglo XX, por decirlo de alguna manera, un país que creció de una forma exponencial y que luego pues ha vivido una larga decadencia, ¿no? Que bueno, hasta el día de hoy pues lo tiene en la mira de todo el mundo, ¿no? Justamente este fin de semana han habido eh, hay unas convulsiones entre el presidente Milei y lo que ha dicho sobre la mujer del presidente Sánchez, el presidente de España, ¿no? Entonces ahí vemos que bueno, que Argentina está siempre dando que hablar. A veces son cosas muy buenas, ¿no? Y a veces, por lo visto, también pues, son cosas negativas, esta tremenda crisis, la pedazo de inflación que se ha generado. En fin, todo un tema, ¿no? Argentina, un país maravilloso, enorme, que además cuento con muchos suscriptores de ahí. Y bueno,
Es un libro que además, gracias a esta reedición de Anagrama, hay que decir que esto se publicó finalmente en el año 2016 en una editorial que son los libros de Lince. Y a raíz, bueno, me imagino, del trabajo que viene haciendo Luis Mayer con sus publicaciones en Anagrama, donde ha publicado en el 2019 un ensayo sobre la criminalización de la protesta, Ofendiditos, y también en el 2022, justamente esta novela que ya reseñamos, pueden buscar esa primera reseña de este canal, que es Cauterio, que se publicó en el año 2022 y que fue tremendo, ¿no? No sé qué edición es esta, pero se han hecho varias ediciones. Eh, y bueno, ahora Anagrama rescata, ¿no? Este escrito del 2018, publicado en 2016 y que ahora se reedita en esta edición, que lleva en la portada una foto de la misma Lucía, ¿no? Que va con este poncho argentino cuando ya estaba viviendo en Barcelona y que de alguna manera expresa esa sensación de sentirse un niño que por más que ha llegado ya a Barcelona a los 7 meses, que ya en cierta manera es una catalana, sin embargo en casa pues sus padres siguen teniendo no solo a nivel de tradición y de costumbres la vida como se vivía en Argentina, sino también en la forma de hablar, en la forma de vestir, ¿no? Y aquí yo creo que ha querido poner esta foto en portada justamente para demostrar esta cosa que es una constante en la literatura de Lucía, porque también está en Cauterio, que es el desplazamiento, ¿no? Las consecuencias del desplazamiento más que las causas, ¿no? En su caso, ella es producto del desplazamiento de sus padres, pero de alguna manera todo eso pues la ha empañado también a ella en su vida, ¿no? Y esto es algo que está en este libro, ¿no? En Casi nada que ponerte. Bien, este libro pues es varias cosas, ¿no? Por un lado, se ha dicho que es una novela de viaje, porque en cierta forma la crónica nos va a ir contando el viaje de Lucía, de regreso a Argentina, los viajes que hace dentro, en el interior, para rescatar algunas partes de esta historia. También es un libro de memorias porque hay una literatura del yo que está presente, que justamente es una de las cuestiones más conflictivas que tuvo la creación de esta novela, porque en principio iba a ser una crónica periodística. Ella no quería incluir su experiencia vital ni la de su familia en este libro, pero se dio cuenta, ¿no?, de que era necesaria, ¿no? Era necesario. Y por otro lado está la biografía de estos dos personajes fascinantes que son Jorge y Simón. Dos personajes que vienen de la pobreza, que vienen de familias bastante humildes y que sin embargo, a partir de su encuentro y de la relación de amor, de la historia de amor de ambos, además juntan dos personalidades fantásticas para poder crear una sociedad en la que por un lado tenemos al Díscolo Simón, un hombre totalmente excitado, hiperactivo, obsesivo, pero con una mirada, digamos, muy, muy eficaz para saber qué era lo que necesitaba el cliente, ¿no? Y esa capacidad, esa forma de engatusar a las clientes que iban ahí a la boutique, y además el ojo que tenía para comprar cosas y luego revenderlas en Argentina, ¿no? Todo relacionado con el mundo de la moda, pero ya al final casi excediendo todo esto, ¿no? Productos de todo tipo que él sabía que si los llevaba a Buenos Aires las iba a vender pues por mucho más dinero. Entonces una visión brutal, ¿no?
obsesiva, en cierta manera, con una personalidad un poco maníaca que va a terminar generando, ¿no? Digamos, el gran conflicto de este personaje en la historia, que es la que baña toda la historia. Y luego está Jorge, ¿no? Este personaje que más bien es el hombre más terrenal, ¿no? El que ve los números, el que administra, el que sabe llevar el negocio para que no, para que las ideas a veces descabelladas de Simón no afecten, ¿no? De una manera negativa en el negocio. Entonces estas dos personas son los personajes principales, ¿no? De esta parte más biográfica, que es el trabajo que hizo Lucía de entrevistarlos, de conocer sus historias, de ir a los lugares de origen, de buscar diferentes versiones, ¿no? Que contrastaran la información que estos dos como tíos, ¿no? Porque eran amigos de los padres, ¿no? Ella tenía recuerdo de ellos de niña. Y bueno, esta es la parte biográfica, ¿no? Entonces ahí es interesante ver cómo se van a juntar tres aspectos muy interesantes que nos van a dar una perspectiva bastante original de lo que es la historia de Argentina, sobre todo del siglo XX, de principios del siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Porque es la novela de viaje, o es el viaje, la historia del viaje de una hija de exiliados argentinos que había estado viviendo en Londres, que ya había tenido una experiencia de vivir fuera de Barcelona y que ahora se iba a Argentina en un estado como de que quizás Barcelona no necesariamente sería el lugar donde ella iba a vivir. Es curioso que después ha terminado viviendo en Madrid, ¿no? Pero por otro lado es la historia de la amistad que ella tuvo con un montón bueno, de amigas que también eran hijas de argentinos, ¿no? Se hizo como una comunidad ahí en Barcelona, me imagino por la zona, por lo que ella siempre cuenta, pues por la zona de Valcarca, ¿no? Aquí un poco más arriba de Gracia. Eh, y ahí pues estaban juntos, ¿no? Iban al colegio juntos, en fin, todas estas amigas tuvieron su primer novio argentino. O sea que de alguna manera nos muestra a través de este viaje una serie de reflexiones que tienen que ver también con esa herencia, ¿no? De lo argentino, de la argentinidad. Luego está este punto que es muy interesante, que es el punto de las memorias, ¿no? Y que además va a llenar la novela de, digamos, confesiones que me han recordado mucho alguna novela del fin de Vigan, en el sentido de que por un lado te está haciendo la crónica, pero por otro lado te cuenta la dificultad que tiene para escribirla, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí este es un capítulo que se llama Quebrarse y que va a hablar un poco de cómo empiezan las crisis nerviosas de este personaje Simón, pero a pesar de que nos va a contar un poco cómo se da esto, antes nos presenta un párrafo en el que confiesa las dificultades que está teniendo para escribir esto, ¿no? La primera crisis nerviosa de Simón sucede durante el periodo del servicio militar. Hablan de un brote psicótico y existen antecedentes familiares. Su padre fue internado por la misma dolencia. No sé cómo abordar este episodio. Ahora empiezan a surgir las dificultades técnicas que antes he podido resolver por el contexto. En Buenos Aires, 19 de diciembre del 2001, poseo al menos las fotos de un Simón acalorado y no es difícil reconstruir qué pasó. Al fin y al cabo, yo estaba en Argentina justamente en ese momento, pero ahora, ¿cómo adentrarse en algo así? Vuelvo a mis notas y a mis conversaciones con Jorge. De todas ellas, guardo unos apuntes sobre lo que me cuenta Jorge. Era entonces la familia de Simón, ¿no? Entonces ya luego, ¿no? Desarrolla, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Cómo ella va intercalando esta problemática como autora, ¿no? Como escritora, como la persona que está escribiendo esto. Luego, en la segunda parte, porque esta novela tiene tres partes, ¿no?
o 4. Tiene una parte que se llama nosotros, luego antes, durante y después, ¿no? Esta es un poco la estructura. Y dentro de la estructura hay una serie de lecciones, me parece que son unas 5 lecciones que ella aprende de alguna manera sobre su origen, sobre la experiencia vital de ser una hija de exiliados. Pero luego hay otra parte muy interesante que es la parte en la que convierte la crónica en una especie de dramatización, de obra de teatro. En este sentido, podemos decir que hay influencias consideradas por ella misma, ¿no? Por un lado, está la referencia de Marcos Ordóñez, y tiene un libro que es Beberse la vida, ¿no? En este libro, la crónica también se presenta sin que exista ese tipo de narradora omnisciente, que es el cronista, que va contando la historia, sino que la historia la cuentan las versiones directas de los personajes de la historia, ¿no? De esa manera, vemos ese juego de versiones, pero también algo que por lo visto es muy importante para Lucía Lismayer, que es el peso de la representación, ¿no? Es decir, cuánto de verdad hay en la versión que uno tiene de su propia historia, ¿no? Y digamos, el efecto de dramatización que tiene el hecho de colocar las versiones directas de los personajes. Entonces ella aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a leer solo una primera cosa que parece que le da como esa chispa, ¿no? Ella dice, ¿cómo sería su vida representada sobre las tablas, ¿no? Se refiere ella a la vida de Jorge y de Simón. Reordeno el material de mis primeras entrevistas. Tengo a Jorge y a Simón, a la amiga de la infancia de Jorge apodada Chiquitita, a Tete, una amiga y clienta, y a Mari, la hermana de Jorge. Todas ellas son parte fundamental de la familia que formaron al conocerse. En cuanto surgió ese primer encuentro, tengo pues esos personajes y 2 fotos. La foto de Jorge es de 1958 y se trata de una fotografía de grupo de la escuela secundaria donde aparece con unos 6 o 7 compañeros de clase. Lo reconozco por sus gafas de pasta negra a lo Buddy Holly. Él mira a la cámara desde un extremo con expresión amable, la nariz recta, la mirada suspicaz y tímida. Es delgado, más bajito que sus compañeros. Lleva un traje más claro pero la misma corbata que los demás, fina y negra. Cruza los brazos con gesto delicado y algo vulnerable, ¿no? Entonces, y luego describe la foto de Simón y a partir de esas fotos pues ella se va haciendo, ¿no? Una idea y desarrolla en actos, como si fuera una obra de teatro, los encuentros con estos personajes que van a ir contando cómo fue la experiencia de abrir la boutique, de trabajar en la boutique, ¿no? Todo eso que parecía tan divertido y que sin embargo también tuvo mucho de explotación, ¿no? De trabajar muchísimas horas para que el proyecto saliera a flote, ¿no? En fin, hay mil cosas que se pueden decir de la historia, por eso, por lo sugerente que es la forma en que está presentado, ¿no? Porque no es una cosa lineal, no es solamente una crónica, sino que es varias cosas a la vez en una historia que no supera las 200 páginas, ¿eh? Así que en ese sentido podemos decir que hay cosas que quedan un tanto entrecortadas, no terminamos de saber bien y de cubrir bien la existencia de estos personajes, lo cual es muy interesante también. ¿Por qué? Porque va a aparecer esta boutique, para terminar un poco de la Colorada, ¿no? Esto que hemos dicho, este edificio donde ellos colocan la boutique, que es un sitio hermético, ¿no? Es un lugar donde solo entran unas determinadas personas. Ellos ahí pues despliegan todo ese encanto, engatusan a la gente, de alguna manera son pues unos embaucadores porque les venden carísimas cosas que han comprado en otros países. Su negocio funciona hasta el momento en el que el consumo se convierte en algo masivo y la gente puede salir a viajar a todas partes, tiene poder adquisitivo para hacerlo y entonces ahí se desinfla el proyecto, ¿no? Porque esto solo tuvo sentido cuando realmente ellos eran los únicos que podían acceder
y copiar las cosas que se estaban haciendo en París, en Londres, en otros lugares del mundo, ¿no? Esto también tiene que ver con la influencia que ha desplegado en esta historia, por ejemplo, el trabajo de Tennessee Williams, ¿no? Este gran dramaturgo, autor de Un tranvía llamado Deseo, pero que además ha sido siempre un dramaturgo obsesionado con el tema de la soledad, con el tema de la decadencia de la aristocracia. En este caso sería la decadencia de estos pobres venidos a más, que luego van a terminar viviendo siempre en lugares exclusivos de Buenos Aires, pero en una situación ya donde su vida parece más la vida de un anticuario, ¿no? Simón, pues, con estos problemas nerviosos, ellos un poco como atrincherados en un piso enorme en las eras, que sin embargo tiene pues una serie de objetos y de mesas y de habitaciones, y estas casas pues que uno entra y se ve el lujo, pero el lujo del pasado, ¿no? Todo cubierto del polvo del tiempo. Y esto tiene que ver también con Tennessee Williams. Hay también la influencia de Manuel Puig, gran escritor argentino. Y por último, hay que decir que es una extraordinaria historia de amor entre dos hombres, ¿no? Un tema rompedor que nos muestra el amor, la ternura, la fidelidad de estos dos hombres, que a pesar de todo lo que vivieron, a pesar también de cómo todo cambió a partir de la enfermedad de Simón, siguieron estando juntos, se siguen acompañando, ¿no? Hasta el final de la historia. Y bueno, es un libro que les recomiendo, sobre todo a las personas que les gusta, como a mí, este tema de la memoria, este tema del desplazamiento, de irse de un lugar a otro y de todas las consecuencias que eso conlleva, ¿no? Y de cómo el origen, sin ninguna duda, nos persigue, ¿no? El origen siempre está detrás de nosotros, ¿no? Hay un viaje dentro del viaje de esta historia en la que Lucía se va a Córdoba, a un pueblito donde había nacido Simón, ¿no? Y al llegar a ese pueblo, ella se da cuenta las razones por las cuales este muchacho se fue de allí, ¿no? A buscarse la vida a Buenos Aires, ¿no? Es eso, ¿no? Son historias de desplazamiento, de desubicación, un tema universal que se despliega en este libro de Lucía Lismayer. Así que les recomiendo la lectura de Casi nada que ponerte, y también les recomiendo Cauterio, una novela, esta sí, de absoluta ficción, sí, pero que también nos habla de dos mujeres que se mueven, se desplazan y hacen la suya también, en una novela brava que reseñé, fue mi primera reseña de este canal. Así que nada, agradecer a los suscriptores porque ya somos más de 1000, y nada, a seguir leyendo.